Muchas gracias a todos por asistir nuevamente a este ciclo de charlas y minicursos en categorías, álgebras y temas afines. El día de hoy está con nosotros el matemático José Eduardo Maldonado Galindo. Es un gusto para mí poder presentarlo y que nos venga a exponer. José Eduardo estudió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Realizó su tesis que se titula Dualidad de Stone y sus aplicaciones a las categorías trianguladas tensoriales. Es un muy bonito trabajo que en algún momento me tocó leer. Dicha tesis la hizo bajo la dirección conjunta del doctor Luis Ángel Saldívar Corichi y el doctor Juan Omar Gómez Rodríguez. Y bueno, actualmente realiza sus estudios de maestría en ciencias matemáticas en el CUSEI de la Universidad de Guadalajara, pero ahora bajo la dirección del doctor José María Cantarero y el doctor Alonso Castillo. Entonces, bueno, él hoy nos presenta su charla de un paseo por los anillos fundamentales de representaciones. Y bueno, es un gusto para mí tenerte, Josué, aquí. Eh, y bueno, los dejo con Josué eh, para que nos comience con su plática. Muchas gracias, Josué. Primero que nada, muchas gracias por tan bonita presentación. Es un halago, en verdad. Y segundo, quiero agradecer a la doctora Liz por la invitación y al comité organizador por este espacio. Es un gusto para mí estar aquí platicándoles un poco de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero platicarles de tres anillos muy particulares. Uno de ellos es el anillo de Burnside, el anillo de representaciones y el anillo de representaciones globales. Es por eso que la plática se titula Un paseo por los anillos fundamentales de representaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo que a mí me interesa? Realmente yo estoy interesado en encontrar un vínculo entre teoría de representaciones y topología algebraica, ¿no? Un ejemplo de este vínculo surge en el teorema de completación de Atiyah, el cual bajo un proceso algebraico obtienes un invariante homotópico. Entonces, quiero platicarles un poco de la construcción de estos anillos, de estos tres anillos, y darles un panorama general de cómo es este teorema de completación. Realmente el objetivo de esta plática es que sea como más introductoria, que se queden con la idea, que conozcamos la construcción de estos anillos y por eso voy a omitir algunos tecnicismos, es como que un poco más panorámica realmente. Y si tienen alguna duda, siéntense en la libertad de interrumpirme en cualquier momento. Entonces, vamos comenzando. El principal protagonista de esta plática son las acciones de grupo. Recuerdo que alguna vez alguien me dijo que a los grupos como a las personas se les conoce por sus acciones, ¿no? Y sí es cierto. Entonces, vamos recordando lo que es la definición de acción de un grupo. Para esto considérate un grupo y un conjunto finito. Entonces, una acción de G en tu conjunto, pues simplemente es una función es una función que la denotamos por puntito y lo que hace es te toma un par, te toma un elemento del grupo, un elemento del conjunto y lo que hace es te la manda a g puntito x, ¿no? Esta función satisface dos propiedades. La primera te dice que se comporta bien bajo el elemento neutro del grupo, es decir, si yo hago e puntito x, me da x. Esto para todo elemento de mi conjunto, ¿no? Y la otra es una especie de asociatividad, ¿no? Asociatividad en el sentido en el que si yo hago g puntito h puntito x, es lo mismo que hacer h por x, pero aquí estás haciendo la operación del grupo, ¿no? Y luego le aplicas puntito. Entonces, esto es la definición de una acción. ¿Para qué quiero las acciones? Para definir los G conjuntos. Entonces, si yo tengo un conjunto en el cual G actúa, diremos que este conjunto es un G conjunto. Entonces ya tengo mis objetos, que son estos G conjuntos,
¿cómo puedo relacionarlos? Como es un morfismo entre entre G conjuntos, pues es una función que va de 2G conjuntos de X a Y, tal que es G equivariante. ¿Qué quiere decir esto? Que separa la acción. Es decir, si yo tengo F aplicada a G puntito X, esto es lo mismo que G puntito F de X, ¿no? Entonces ya tengo mis objetos, tengo mis morfismos y voy a decir que 2G conjuntos son isomorfos, lo cual denotamos de esta manera. Así. Sí existe una función biyectiva que es G equivariante, ¿no? Es una función ordinaria de conjuntos, pero además le pides que respete bien la acción, ¿no? Es decir, que se satisfaga esto de aquí. Ok, ya tenemos esto. Ahora veamos un par de ejemplos. Considérate 2G conjuntos finitos, ¿no? Entonces te dice el primer ejemplo, el primer punto. La unión disjunta de G conjuntos, la cual se define así, si no lo recuerdas, te dice que es de nuevo un G conjunto, ¿no? Entonces dices, ok, un ejemplo un poco particular, pero va a ser de utilidad en la siguiente diapositiva, ¿no? Y ahora el segundo punto te dice, tómate el producto cartesiano de 2G conjuntos y esto de nuevo te da un G conjunto. Y dices, bueno, esto es más razonable. Entonces, si recuerdas, la relación de isomorfía te define una relación de equivalencia. De esta manera, si yo tengo un grupo, voy a denotar por A más de G, ¿no?, al conjunto de clases de isomorfismo de G conjuntos, ¿no? Entonces dices, ok, ya tengo ese conjunto. ¿Para qué lo quiero? Resulta que en este conjunto yo puedo definir dos operaciones, ¿no? Tengo una noción de suma, la cual te dice que la suma de las clases pues va a ser precisamente la clase de la unión disjunta. Ya sabes que la unión disjunta de G conjuntos te da un G conjunto, entonces dices, ok, me funciona, está bien definida, ¿no? Por otro lado, puedes definir un producto, el cual te dice, mira, si tú tienes la clase de X y haces producto con la clase de Y, entonces esto se define como la clase del producto cartesiano, ¿no? Que también ya sabemos que es un G conjunto. Entonces, como dice la notita de aquí abajo, estos dan estructuras da estructura de semianillo conmutativo. Si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, parece que todo bien. Una pregunta, Sí, ¿qué denota A más G? A más G es el conjunto de clases de isomorfismo. Perdón, sí, gracias. Sí, de nada. Ok, entonces ya, tenemos este conjunto, hemos definido dos operaciones, ¿no? Y dices, ok, ya tengo un semianillo conmutativo. Pero uno puede decir, oye, es semianillo, ¿por qué no tiene inversos? ¿Por qué no es anillo, no? Entonces resulta que pues realmente no tiene todos los inversos, no todos los elementos tienen inversos. Entonces una manera de solucionar esto es tomando la construcción de Grothendieck. La construcción de Grothendieck te dice, mira, para que lo conviertas en grupo, digamos, porque nos fijamos solo en la parte como monoides, si lo quieres ver. Entonces, para convertirlo en grupo, lo que haces es tomarte el grupo abeliano libre, que es esta parte de aquí, con base en A más G, ¿no? En el conjunto de clases de isomorfismo de G conjuntos. Entonces dices, ok, eso ya te garantiza que tienes un grupo, ¿no? Y ahora, para ver que la operación, ya vista aquí, cuando lo quieres ver como anillo, va a estar bien definida, pues haces cociente por este subgrupo generado, ¿no? Este de aquí. Y eso te garantiza que sí va a estar bien definida la operación, que va a ser de esta manera, cuando ya lo veas como anillo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta construcción de Grothendieck? Pues realmente
lo que te dice es tú partes de un semianillo y te da un anillo. En particular, tomar construcción de Grothendieck satisface una propiedad universal, es decir, si yo tengo un morfismo de un monoide a un grupo abeliano, ¿no? Y voy a tener siempre un morfismo que va del monoide a su construcción de Grothendieck, entonces va a existir un único morfismo de grupos abelianos que va de la construcción de Grothendieck, del monoide, al grupo abeliano que te consideraste, ¿no? Entonces, satisface una propiedad universal y si recuerdas de tus cursos de categorías o de lo que han estado aprendiendo en estos días, un objeto que satisface una propiedad universal te define un funtor, ¿no? En este caso, el funtor va de la categoría de semianillos a la categoría de anillos conmutativos. Entonces dices, ok, me funciona, está interesante, ¿no? Entonces, a este anillo que yo obtengo al tomar construcción de Grothendieck de A más G, le voy a llamar el anillo de Bornstein, ¿no? En este anillo, si te fijas, los elementos ya no van a ser simplemente clases de isomorfismo. Lo que vas a tener son diferencias formales de clases de isomorfismo. ¿Ok? Esto por cómo se define la construcción de Grothendieck. Entonces hay un teorema que te ayuda a caracterizar a este anillo de Bornstein. Te dice que si tienes el anillo de Bornstein de un grupo finito, es un Z módulo libre con tantos generadores como clases de conjugación. Es decir, yo lo puedo ver de esta manera, ¿no? Si recuerdas también de tus cursos de teoría de grupos, sabes que los G conjuntos los puedes romper como uniones disjuntas de transitivos, ¿no? Entonces, justamente esos van a ser los que te permiten obtener estos generadores, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ok. Parece que todo bien. Entonces, este teorema te está diciendo, mira, tienes esta caracterización, ¿no? Es un Z módulo libre. Entonces, este anillo es netteriano. Dices, ok, es finitamente generado, ¿no? Me sirve. Me sirve tener propiedades bonitas, o sea, como estas para este tipo de anillos. Entonces, ya tenemos el anillo de Bornstein y ahora veamos un ejemplo sencillo que es tómate el grupo como el grupo cíclico de orden 2. Entonces te dice, fíjate en los conjuntos de esta forma, ¿no? En los generadores, perdón. Los generadores van a ser de esta forma, ¿no? En donde te tomas uno por cada subgrupo, uno por cada clase de conjugación de subgrupos. Entonces, Z2 solamente tiene dos subgrupos, que es el trivial y el mismo, ¿no? Entonces, cuando haces esto de aquí, pues lo que obtienes realmente es Z, la clase de isomorfismo de Z módulo 2, ¿no? Y lo que tienes aquí es Z, la clase de isomorfismo del elemento trivial, ¿no? Justamente esto, si lo ves como grupo abeliano, lo que te está diciendo es que tienes dos copias de Z. Dices, bueno, está bien, son dos copias de Z. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero ver como anillo? Bueno, como anillo, pues basta fijarte en las relaciones que satisface el producto, haces unos cálculos, unas cuentitas por ahí, y lo que obtienes es que el anillo de Bornstein del grupo cíclico de orden 2, ¿no? Ya visto como anillo, pues es el anillo de polinomios con coeficientes en los enteros, ¿no? Módulo el ideal generado por estos. Dices, ok, no tiene una expresión tan fea. Ay, permítanme un momento. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo me considero
el grupo cíclico de orden n, ¿no? En general, lo que voy a tener es algo de esta forma, ¿no? Esto para cada m que divida a n, ¿no? Estos son números naturales, entonces dices, bueno, está bien conocer, ¿no? La forma de este anillo. Alguien me puede preguntar, oye, ya me diste la construcción de este anillo, ya me diste un ejemplo, pero ¿para qué lo quieres, no? Y esa es muy buena pregunta. Mucha gente se encarga de estudiar estos anillos o les interesa estudiar este anillo porque precisamente te permiten determinar información del grupo. Por ejemplo, Dress dio una caracterización de cuando un grupo es soluble. Él te dice que un grupo es soluble si el espectro primo del anillo de Burnside es conexo en la topología de Zariski, lo cual es equivalente a pedir que sus únicos idempotentes sean el 0 y el 1. Si no sabes qué es eso, no te preocupes, ¿no? Entonces dices, mira, esa caracterización está bonita, estoy obteniendo información del grupo a partir de información del anillo de Bonsai, ¿no? Dices, bueno, en mi caso, yo no estoy tan interesado en conocer propiedades del grupo como tal. Lo que estoy interesado es en determinar ciertos invariantes homotópicos. Entonces, para esto definimos lo que es el ideal de aumentación, el cual es el núcleo del morfismo de aumentación, ¿no? Este épsilon se conoce como morfismo de aumentación y lo que hace es te toma un elemento del anillo de Bonsai, ¿no? Son clases de isomorfismos de G conjuntos y te lo manda a la cardinalidad, ¿no? Es decir, a los enteros, porque la cardinalidad de un G conjunto es un numerito entero. Entonces, te tomas el núcleo de ese morfismo y te define un ideal. Ok, ya tenemos un ideal. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, completar el anillo respecto a este ideal. ¿Qué quiere decir completar? Si ya llevaste un curso, por ejemplo, de espacios métricos, recordarás que en espacios métricos lo que les interesa es que toda sucesión de Cauchy sea convergente, ¿no? Y a estos espacios les llamas completos. Entonces, en este sentido, se busca obtener algo similar en el que toda sucesión de Cauchy sea convergente. De hecho, la construcción original para definir la completación, aquí en este contexto algebraico, surge así, ¿no? Así se hace la construcción, ¿no? Ver que toda sucesión de Cauchy es convergente. Pero una descripción más algebraica que nos gusta a nosotros es esta, que tú lo puedes expresar como el límite de A de G sobre esta filtración, ¿no? Aquí puedes definir una filtración, entonces esto te define una topología, ¿no? La topología dada por la filtración y justo haces este cociente, ¿no? Entonces dices, ok, parece algo abstracto, pero funciona. Entonces, el teorema que estamos buscando, o del tipo del teorema que nos interesa, es el siguiente. En el 63, Michael Atiyah demostró un teorema de completación para el anillo de representaciones, que lo veremos más adelante, y años después, Sigal conjeturó que a qué debe de corresponder, a qué anillo debe de corresponder este invariante homotópico. Este es un invariante que se conoce como la comotopía estable. Es algo bastante feo, bastante complicado de describir, por eso no doy una descripción explícita, pero sí es bastante complicado. Si a alguien le interesa, pues al final podemos platicar un poquito de esto, pero resulta que él dijo, bueno, debe de haber una correspondencia entre este invariante, ¿no? Y la completación del anillo de Burnside respecto a su ideal de aumentación. Resulta que demostrarlo fue un calvario. De hecho, duraron como 15 años más o menos tratándolo de demostrar. Y, por ejemplo, hay una anécdota que para el caso más simple, que es cuando te tomas G como el grupo cíclico de orden 2, ya sabemos quién es este de aquí, ¿no? A del grupo cíclico de orden 2.
Entonces dijeron, ¿a qué corresponde este de aquí, que es el espacio clasificante? ¿No? El espacio clasificante lo que te está diciendo es que te está clasificando acciones libres, ¿no? Entonces, si tú te tomas el espacio clasificante de los cíclicos de orden 2, lo que obtienes es un espacio gigante, que es el espacio proyectivo real de dimensión infinita, y pues bueno, esto ya complica muchísimo calcular la homotopía estable. Tardaron 10 años para calcularla y hay un chiste que dice que todo ese cálculo se podía resolver con una sucesión espectral, ¿no? Entonces, bueno, ya tienes eso. Y resultó al final que sí es cierto la conjetura de Sigal. En el 84 Carlson la demostró y su demostración es bastante complicada porque usa técnicas de homotopía estable equivariante y bueno, un sinfín de cosas. Pero si nos fijamos en algo o por qué es interesante esta homotopía estable, pues resulta que este es un anillo, de hecho es un anillo graduado, pero más aún, es una teoría de cohomología generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Piensa en que es un funtor que va de la categoría de espacios buenos, ¿no? A grupos abelianos, ¿no? Y satisface 4 propiedades, ¿no? 4 axiomas. Y entonces dices, ok, está interesante. A la gente que hace topología algebraica les interesa tener teorías de cohomología generalizadas. Entonces ya tienes una relación, partiste de algo meramente algebraico, que es el anillo de Bonsai, haces un proceso que también es meramente algebraico y resulta que lo que obtienes está en correspondencia con un invariante homotópico y dices, mira, está muy bonito esta relación. Entonces, siguiendo con esta filosofía, tenemos el otro caso, ¿no? Ya hablando de representaciones, vamos a decir que una acción es lineal, ¿no? Si yo tengo una acción usual, ¿no? Pero ahora voy a estar actuando en un espacio vectorial y le voy a pedir que satisfaga esta propiedad de linealidad, ¿no? Entonces dices, ok, entonces recapitulando. Primero empezamos con un G conjunto y definimos una acción. Ahora reemplazamos ese G conjunto por un K espacio vectorial, ¿no? Y voy a pedir que la acción de G en este espacio vectorial sea una acción ordinaria, como ya la definimos, pero además que satisfaga esta propiedad de aquí. Dices, ok, yo te creo. Ahora voy a definir un Kg módulo, ¿no? Para esto ya voy a suponer siempre que mi grupo sea finito y voy a tener K un campo, ¿no? Ya después solamente nos vamos a interesar en los complejos. Entonces, ¿qué es un Kg módulo? Pues es un espacio vectorial, ¿no? Sobre tu campo K junto con una acción lineal. Dices, ok, bueno, a esto también se le conoce como representación del grupo. Si estuviste en las sesiones pasadas del doctor Cantarero, recordarás que dejó como ejercicios ver que hay una equivalencia de categorías entre Kg módulos, ¿no? Y representaciones, en donde representaciones en el sentido matricial, que es un homomorfismo de grupos que va del grupo a los automorfismos del espacio vectorial, y a su vez también tienes una equivalencia con el anillo de grupo, ¿no? Entonces tienes como que estas 3 maneras de definir lo que es una representación, pero nosotros estamos interesados en esta, ¿no? Entonces, un homomorfismo de Kg módulos, pues es un morfismo de espacios vectoriales, es una transformación lineal y de nuevo le pides que sea G equivariante. Entonces, ok, ya tengo eso. Nuevamente voy a decir que 2 Kg módulos son isomorfos si tengo una transformación lineal que es un isomorfismo y además le pido que sea G equivariante. Muy bien.
Es como que el análogo a lo que estamos haciendo, a lo que hicimos con G conjuntos, pero ahora en el contexto, en el mundo de espacios vectoriales. Veamos este ejemplo que te dice, tómate 2 Kg módulos, entonces la suma directa me da un Kg módulo, ¿no? La suma directa usual de espacios vectoriales, y el producto tensorial me da un Kg módulo. Dices, ok. Entonces, vamos a denotar ahora por rep de G al conjunto de clases de isomorfismo, ¿no? De representaciones complejas, es decir, de CG módulos. Entonces, ahora nos vamos a restringir a cuando el campo son los complejos. Nuevamente, si yo me tomo 2 clases de isomorfismo, es decir, 2 elementos en rep de G, lo que obtengo al sumarlas es la clase de isomorfismo de la suma directa, ¿no? Que ya vimos que también es un Kg módulo. Por otro lado, el producto está definido como la clase de isomorfismo del producto tensorial, que también ya sabíamos que es un Kg módulo. Esta notita te dice que si yo me fijo en rep de G junto con estas operaciones, lo que voy a obtener es un semianillo conmutativo. ¿Ok? Nuevamente nos enfrentamos al problema de que no todos los elementos tienen inverso. Entonces, tú ya sabes que una manera de solucionar esto es pegándole todos los inversos. ¿Cómo logras esto? Pues tomando la construcción de Grothendieck. Nuevamente es el grupo abeliano libre con base en rep de G, módulo este ideal, ¿no? Que esto lo haces para que la suma, ya aquí en el anillo, esté bien definida y coincida con esta suma de aquí. Dices, bueno, ya tengo esto. Ahora, los elementos más sencillos y fundamentales en este contexto, en representaciones, son los Kg módulos irreducibles. ¿Qué es un Kg módulo irreducible? Si sus únicos Kg submódulos son el 0 y el total. Si piensas en módulos, es el análogo a un módulo simple, ¿no? Tenemos este teorema que también te da una caracterización del anillo de representaciones que te dice justamente que también es netteriano porque es un Z módulo libre y además este lo puedes pensar como suma directa de estos, ¿no? En donde cada uno de estos es un Kg módulo irreducible. Ok, veamos este ejemplo. Nuevamente consideremos el grupo cíclico de orden 2 y te dice, como grupo abeliano es una copia una copia de los enteros y te fijas en los módulos irreducibles, ¿no? Los Kg módulos irreducibles. Entonces, este solamente tiene 2 representaciones, que es la trivial, la cual corresponde a este C de aquí, y tienes una representación que es de dimensión 1, ¿no? Y esta corresponde a la representación del ciclo. Cuando lo ves como anillo, lo que obtienes es el anillo de polinomios, aquí en Z, módulo el ideal generado por este cuate de aquí. Dices, bueno, no se parece un poquito al anillo de Bonsai de Z módulo 2, pero difiere, ¿no? Porque este 1 no lo teníamos allá. Entonces, en general, el anillo de representaciones del grupo cíclico de orden n lo puedes ver de esta manera. Aquí ya visto como anillo, ¿no? Dices, ah, mira, es una expresión bonita realmente. Entonces, nuevamente, queremos definir un teorema de completación. Definimos del mismo modo el ideal de aumentación del anillo de representaciones como el núcleo del morfismo de aumentación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haces? Te tomas una representación, bueno, un elemento del anillo de representaciones y lo mandas a la dimensión, porque si recuerdas, estamos en el mundo de espacios vectoriales.
Entonces lo mandas a la dimensión, que es un número entero. Defines del mismo modo la completación del anillo de representaciones, ¿no? Respecto a su ideal de aumentación, que es este límite, ¿no? Y aquí este es la filtración dada en el ideal de aumentación. Entonces, el teorema original que motivó todo esto es el teorema de completación de Atiyah, un teorema muy bonito que te dice que primero tienes un morfismo que va del anillo de representaciones a este anillo, que es el anillo de K-teoría del espacio clasificante del grupo, ¿no? La K-teoría, nuevamente, es una teoría de cohomología generalizada, y esto lo que te dice es que te permite distinguir espacios mediante los haces vectoriales que admite, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, la idea como esencial, geométrica. Puedes distinguir espacios a partir de los haces vectoriales que admite. Entonces, resulta que cuando yo completo este morfismo, es decir, voy a completar el anillo de representaciones respecto a su ideal de aumentación, ¿no? Lo que voy a obtener va a ser un isomorfismo. Eso es magnífico, ¿no? Nuevamente empiezas con algo meramente algebraico y lo que obtienes es algo meramente topológico, algo que te permite distinguir espacios. Ahora, nosotros estamos interesados en un anillo que tiene como subanillos al anillo de representaciones y al anillo de Bonsai, ¿no? Para esto primero voy a definir lo que es una representación graduada, es decir, me voy a tomar un grupo finito, un G conjunto X, y voy a decir que una representación, es decir, un CG módulo, es X graduado, si este yo lo puedo ver, lo puedo romper como en subespacios, ¿no? En el que cada sumando directo esté indexado por un elemento de mi G conjunto, ¿no? Entonces, cada uno de estos son subespacios vectoriales de B. Cada elemento por el cual yo lo estoy indexando es un elemento del G conjunto y además le voy a pedir que se comporte bien bajo la acción. Es decir, si yo tengo G actuando en este sumando directo, en V de X, esto es lo mismo que B G puntito X, ¿no? Dices, ok, ya tengo lo que es una representación graduada. Voy a decir que una representación global del grupo es un par, ¿no? Que consiste de un G conjunto y un CG módulo graduado. Es importante que aquí sí nos estamos fijando, o sea, son importantes estos dos, ¿no? Me estoy fijando en el parecito como tal. Entonces ya tengo los CG módulos X graduados, ya definí lo que es una representación global. Estos son mis objetos. ¿Cómo son los morfismos? Los morfismos entre representaciones globales son morfismos coordenada-coordenada. Es decir, en la primera coordenada tenemos G conjuntos. Siempre X y Y van a ser G conjuntos. Entonces, ya sé cómo son los morfismos entre G conjuntos. Son funciones G equivariantes. Entonces, ok, en la primera entrada del morfismo voy a tener una función G equivariante que va a corresponder a esta F, y para el caso de representaciones, ya sabemos que un morfismo entre representaciones es una transformación lineal que es G equivariante. Entonces, en la segunda entrada voy a tener este tipo de morfismos, ¿no? Que es este phi. Y además voy a pedir esta relación de compatibilidad. Ok. Entonces, nuevamente, dos representaciones globales son isomorfas si existe un isomorfismo de representaciones globales. Voy a denotar por GL de rep de G al conjunto de clases de isomorfismo de representaciones globales de mi grupo G. Resulta que aquí también puedo definir una suma y una multiplicación. La suma está dada nuevamente
entrada, entrada, entrada. La primera entrada ya sabemos que tenemos G conjuntos. ¿Cómo se suman los G conjuntos? Mediante la unión disjunta. En la segunda entrada voy a tener suma de CG módulos. ¿Cómo sumo CG módulos? Pues es la suma directa, ¿no? Suma directa interna. Alguien me puede decir, oye, ¿qué es este simbolito de aquí? Este cuadradito que parece como la suma directa, pero en vez de estar redondita, está cuadradita, ¿no? Si te fijas, V es un CG módulo X graduado, ¿no? W es un CG módulo Y graduado. Entonces, estamos sumando cosas con diferentes graduaciones y para distinguir esta suma, lo denotamos como esta suma directa, pero cuadradita, ¿no? En esencia es lo mismo, pero sí es importante tener en cuenta que las graduaciones son distintas. Por ejemplo, si aquí yo tuviera X también, es decir, que W fuera un CG módulo X graduado, ahora sí, aquí sí tienes la suma directa interna redondita, la usual. Y el producto, en el producto igual es entrada a entrada. En la primera entrada tienes el producto de G conjuntos, ¿no? Que ya sabes que este está dado por el producto cartesiano. Y en la segunda entrada tienes el producto de CG módulos, ¿no? CG módulos aquí X graduados, pero al final del día siguen siendo CG módulos. Entonces, ¿cómo es el producto? Pues está dado por el producto tensorial. Ok. Tenemos esta proposición, este resultado, que te dice que GLREP de G, junto con la suma que hemos definido, es un monoide conmutativo, pero no solamente eso. Probamos recientemente que es un monoide libre, ¿no? Como probamos que es libre, hay un resultado que te dice que un monoide es de factorización única si solo si es libre. Entonces nos fijamos que este monoide en efecto es de factorización única. Entonces ya eso pues implica que sea libre, ¿no? Aquí el elemento neutro pues es el G conjunto vacío y el CG módulo cero, ¿no? Además, si yo le añado el producto que definimos, lo que obtengo es un semianillo conmutativo, ¿no? Aquí, ¿quién es el elemento neutro? Pues vas a tener el G conjunto de cardinalidad 1, que corresponde a un puntito, y el CG módulo trivial, que es C, ¿no? Nuevamente nos enfrentamos al problema de que no todos los elementos tienen inversos. Entonces dices, bueno, no me preocupo, ya sé cómo añadirle los inversos. Me tomo la construcción de Grothendieck, nuevamente es el grupo abeliano libre con base en este conjunto, en GLREP, y para que la suma esté bien definida ya en el anillo, o sea que sí coincida como lo hemos definido en el monoide, me tomo el ideal generado por estos, ¿no? De este modo, ya tengo un anillo, ¿no? Y uno puede decir, pues igual que en el caso anterior, pues ya es esto anillo, ¿no? Pero no, todavía necesitamos tomar un cociente, ¿no? Este cociente es, fíjate, en este anillo de aquí, que ya vimos que sí es un anillo, ¿no? Y haces el cociente con el ideal generado por estos cuates de aquí. Perdón, aquí dije ideal, pero es el subgrupo generado por estos elementos y aquí sí es el ideal, ¿no? Ahora sí, ya después de tomar 2 veces el cociente, lo que obtengo es el anillo de representaciones globales. Dices, bueno, la construcción no está tan amigable porque hacer cociente, pues sí es un poquito molesto. O sea, tienes algo muy grande y luego vas matando muchas cosas y en el proceso, pues las cuentitas se complican. También tenemos una caracterización, al igual que como en el anillo de Burnside y en el anillo de representaciones, ¿no? Entonces, para esto voy a introducir esta notación. Yo me considero un subgrupo de G y W un CH módulo, ¿no? Entonces, voy a denotar por corchetes
a la clase de isomorfismo de este elemento ya en el anillo de representaciones globales. Recuerda que este se define como un cociente, entonces pues voy a tener aquí clases, ¿no? Aquí tengo la clase lateral, ¿no? Y este es el módulo inducido el módulo inducido en el cual también tengo una graduación. Y la graduación aquí va a estar dada por este de aquí, ¿no? Por la primera entrada. Entonces, ¿cómo está dada esta caracterización? Es el anillo de representaciones globales. Yo lo puedo ver como copias de cada subgrupo, ¿no? Tomo un subgrupo por cada clase de conjugación y me fijo en las representaciones irreducibles de este subgrupo, ¿no? Entonces dices, ok, suena razonable. Nuevamente es un Z módulo libre, es decir, es un anillo neteriano, se sigue comportando bien, tiene propiedades bonitas como los otros dos, y dices, bueno, verlo de esta manera como grupo abeliano libre, como grupo abeliano, ¿no? Es muy sencillo, realmente las cuentas es muy sencillo, pero ¿qué pasa si quieres hacer el producto, por ejemplo? Ahí sí las cuentas se vuelven muy tediosas. Tenemos un ejemplo, considérate el grupo cíclico con P1', ¿no? ZP. Entonces, ¿qué te dice la formulita? Fíjate en sus subgrupos, ¿no? Y fíjate en sus representaciones irreducibles. Entonces, voy a tener, recordando que este H realmente lo que te está denotando es esta clase lateral, ¿no? Entonces, si me fijo en los subgrupos, pues voy a tener G sobre, digamos, ZP sobre ZP, y eso lo que me da es un puntito, entonces las representaciones sobre un punto es la trivial, y vas a tener las representaciones dadas por las raíces de la unidad, ¿no? Entonces aquí tienes P-1 copias de estos, ¿no? En donde este omega sub K representa las raíces de la unidad y K va desde 1 hasta P-1. Entonces dices, ok, ya tengo por ese lado, ¿no? Esos son los subgrupos que corresponden al puntito. Ese es el subgrupo obtenido de Z sobre P, Z sobre P. Ahora, ¿qué pasa si yo hago Z sobre P y eso lo cociento por la identidad, ¿no? Por un puntito. Pues lo que me queda es ZP. Entonces la representación que voy a tener es una representación de dimensión P, ¿no? Aquí todas las representaciones en estos dos pues son de dimensión 1, pero aquí es de dimensión P. Y realmente no es tan fea esta descripción, es amigable y se comporta bien con el anillo de Burnside y con el anillo de representaciones. Es decir, sí te está capturando la información de los dos. Entonces, ¿qué pasa si yo lo quiero ver como anillo? ¿No? Como anillo voy a tener el anillo de polinomios en las variables x y y, módulo este ideal generado. Si prestamos un poquito de atención cuando vimos el ejemplo del anillo de representaciones del grupo cíclico de orden 2, recordarán que teníamos el anillo de polinomios en la variable x, módulo el ideal generado por x cuadrado menos 1, ¿no? Para el caso del anillo de Burnside, lo que teníamos era el anillo de polinomios en la variable x, módulo el ideal generado por x cuadrada menos 2x. Si te fijas, aquí ya se está capturando esa información. Aquí tenemos lo que corresponde al anillo de representaciones, aquí tenemos lo que corresponde al anillo de Burnside, y en esta parte de aquí tienes esta nueva relación, ¿no? Entonces dices, vaya, sí me los está capturando bien, sí se relaciona bien. En los ejemplos del anillo de Burnside y el anillo de representaciones no di un cálculo de cómo es la completación. En este caso sí, o sea, ya por el ejemplo anterior vimos que el anillo de representaciones
de Z, del Z sobre P, Z módulo P, es de cierta forma, entonces aquí nos vamos a tomar P igual a 2, ¿no? Sustituimos en lo que obtuvimos y lo que obtenemos es que el anillo de representaciones globales es de esta forma, ¿no? Del grupo cíclico de orden 2. Ahora, ¿cómo es esta completación? Primero hacemos un cambio de variable, ¿no? Voy a tomar U igual a X menos 1 y V igual a Y menos 2. Entonces, X es igual a U más 1 y Y es igual a V más 2. Entonces, cuando yo hago la completación del anillo de representaciones globales de Z módulo 2, ¿no? Respecto a su ideal de aumentación, voy a obtener que esto es el anillo de series formales, ¿no? En las variables U y V, módulo el ideal generado por estos cuates de aquí. ¿Cómo obtienes estos cuates de aquí? Pues simplemente sustituyes aquí U, bueno, ya sabes lo que vale X, que es U más 1, ya sabes lo que vale Y, que es V más 2, sustituyes, desarrollas y lo que obtienes es esto de aquí. Cuando haces la completación, o sea, ya cuando lo ves como grupo abeliano, lo que obtienes es una copia de Z, luego vas a tener una copia de los enteros dosádicos y otra copia de los enteros dosádicos, ¿no? Y uno dice, oh, espérate un momento, esto, justamente, esta parte de aquí, esto de aquí, corresponde a la K-teoría de BZ2. Dices, órale. Y esta otra parte de aquí, este de aquí y y este otro de acá, ¿no? Corresponde a la homotopía estable del espacio clasificante de Z2, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo, bueno, a la homotopía estable reducida. Lo que te está diciendo es que tienes una mezcla de la K-teoría y de la homotopía estable reducida. Y uno se puede preguntar, en general, o al menos para cuando el grupo es cíclico, voy a obtener algo de esta especie, es decir, una mezcla de la K-teoría y de la homotopía estable. La respuesta es que no, ¿no? Ya vimos un ejemplo, por ejemplo, para ZP no ocurre esto, ¿no? No se tiene esto, y la razón es porque en general, tanto el anillo de Bonsai como el anillo de representaciones no son DG submódulos, o sea, no son, sí, DG submódulos. Es decir, no son ideales del anillo global, del anillo de representaciones globales. Entonces, si no tengo una sucesión exacta corta formada por el anillo de Bonsai, el anillo de representaciones globales y el anillo de representaciones, pues no me va a inducir una sucesión exacta corta cuando yo haga las completaciones. Eso te está diciendo que pues no siempre vas a obtener un caso de este estilo, ¿no? Y ahora, que esto ocurra no quiere decir, ay, otra vez, ya no quiero. Okay. Que esto ocurra no quiere decir que sí exista un teorema de completación para el anillo de representaciones globales. Entonces la pregunta que surge es, ¿existe un teorema de completación para el anillo de representaciones globales análogo al del anillo al anillo de Bonsai y el anillo de representaciones del grupo? La respuesta hasta este momento es, parece que sí. Parece indicar los cálculos, las cuentas que se han estado haciendo, que sí existe un teorema de completación. Aún no estamos seguros exactamente a qué va a corresponder. Si nos fijamos un momento, pues aquí este te está diciendo, ah, mira, este te permite distinguir espacios mediante los haces vectoriales que admiten, ¿no? La K-teoría. Y este de aquí, pues lo puedes pensar como mapeos estables que van de un espacio y entran a la esfera, ¿no? Entonces, ¿a qué correspondería este invariante homotópico una vez que yo completo el anillo de representaciones globales?
Pues primero debe de corresponder a una especie de K-teoría, ¿no? Pero ya no solamente para haces vectoriales, porque aquí ya estamos considerando la graduación. Entonces, tuvimos que definir bien en forma para nuestros fines lo que es un haz vectorial graduado, X graduado, por ejemplo, que la única diferencia es un haz vectorial usual, si los conoces, los de toda la vida, pero le pides que el espacio total, ¿no? Esté graduado, así como el CG módulo graduado, X graduado, tal cual le pides eso a tu espacio total. Entonces, creemos que debe corresponder a un invariante que está en términos de haces vectoriales graduados. Y tiene sentido porque al final este anillo te está capturando, o sea, te está relacionando las representaciones usuales, pero además te dice, fíjate en los G conjuntos, ¿no? O sea, como que velas graduando por los G conjuntos que admite. Y entonces es natural pensar que este invariante, o sea, debe de corresponder a algo que también te capture la información de la graduación. Entonces, bueno, hasta el momento, pues eso es lo que se ha estado haciendo. Digo, tenemos un poquito más de cosas hechas, pero pues para no agobiarlos tanto, para no saturarlos, pues hasta aquí les quise platicar. Eso es todo lo que les quería comentar. No sé si alguien tenga alguna pregunta, que veamos algo más detallado, si se puede. Gracias por la charla. No sé si hay alguna duda. Hola, yo sí quisiera ver si pudieses explicar una cosita un poco más a detalle. Sí, sí, sí. ¿Puedes regresar donde tienes, conoces el paso, por ejemplo, a tener sumas directas? Por ejemplo, por decir, Ajá. ejemplo 5. Ya ves que tomas cocientes, o sea, bueno, tienes una suma directa corriendo sobre todos los posibles, creo que eran subgrupos en este caso, ¿verdad? O clases de isomorfismos, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, en esa suma directa, lo que entiendo, digo, a lo mejor es un poquito que no estoy entendiendo qué pasó de esa línea a la última. Pues en Oh, principio tienes una estructura como de grupo, por decir así, ¿no? Es la suma directa. Pero en el paso siguiente ya hay una como de anillo. O sea, ¿cómo es ¿Podrías aclarar un poquito más cómo haces el paso a la estructura? Porque entiendo que es igualdad, también veo como anillo arriba esa suma directa, ¿no? sí, bueno, ahí fue un poquito abuso de notación, pero sí, efectivamente la parte esta de arriba corresponde a ver el anillo de representaciones globales como grupo abeliano, ¿no? Entonces lo puedes expresar de esta manera, que sí vas a tener la suma de, digamos, de la suma sobre un punto con la representación trivial, luego acá vas a tener la suma de un punto con la representación, digamos, asociada por la raíz de la unidad, entonces vas a tener tantas raíces de la unidad como P-1, o sea, vas a tener P-1 raíces de la unidad, entonces vas a tener una suma de todos estos, ¿no? Y por último, pues tienes la representación de dimensión P, de grado P. Pero esto sí es como grupo abeliano, esta parte de aquí. Y esta parte de que está justificada justo por este teorema, ¿no? Que te dice que como grupo abeliano, lo puedes ver de esta manera. Y como bien dices, la siguiente igualdad, la de acá abajo, sí ya es como anillo. Entonces, ¿cómo obtienes esta igualdad? Pues fijándote en las relaciones, ¿no? Las relaciones que están dadas por el producto. Por ejemplo, el producto, ¿cómo lo defines? Lo defines de esta manera. Entonces, te tienes que fijar en los G conjuntos, hacer el producto, ¿no? De G conjuntos, que solamente vas a tener ZP y el punto, ¿no? Entonces, ves esas relaciones, haces ZP por ZP, luego haces ZP por el punto, luego haces el punto por el punto, ¿no? El producto cartesiano de estos, y después, bueno, junto con eso, respectivamente haces el producto, pero de CG módulos, ¿no? Es decir, de las representaciones que tienes. Cuando tienes representaciones de dimensión 1, es sencillo, ¿no? Hacer este producto, que es el tensor. Cuando ya tienes representaciones de dimensión mayor, sí es un poquito complicado.
Pero bueno, no pasa nada, al menos en este ejemplo no está tan complicado. Y justo eso es lo que te permite dar esta forma de anillo, ¿no? Sí, sí, o sea, más o menos es lo que pensaba, ¿no? O sea, digo, en la primera se olvida la estructura de multiplicativa que tiene, ¿no? Es Exacto, como grupo. En la exacto. segunda, de hecho, mi duda más o menos estoy así un poquito pendiente, o sea, tratas de recuperar otra vez la estructura multiplicativa, pero Sí, mi pregunta era si la haces directa o la lees tú así como está en el folio de arriba para abajo. O sea, me refiero a, hay tres sumandos directos, pero hay dos generadores abajo multiplicativamente hablando, ¿no? Entonces, mi duda es, un poquito me imagino lo que dices, vas viendo relaciones y simplificando esas cosas, pero en la práctica se complica o, por ejemplo, podrías ilustrar en este ejemplo concreto cómo eliges el X, el Y. sí, por ejemplo, el X corresponde a la clase de un punto, digamos, ¿no? Y el Y corresponde a la clase de ZP, ¿no? Así es como los eliges, porque justo cuando haces estos productos, ¿no? Los haces en términos de estos cuates de aquí, ¿no? De estos cuates de aquí. Entonces, en este caso, los únicos que vas a tener es ZP y el punto, ¿no? Así es como eliges esos X y Y, que bueno, va a ser la clase de isomorfismo del punto y la clase de isomorfismo de ZP. O sea, Entonces, en si ya... términos de los sumandos, por decir así, si regresas al ejemplo 5 elegiste uno de cada extremo y los de en medio vienen así, No, ¿no? si te fijas, aquí tienes el El de un punto, punto, ¿no? sí, Acá también sigues teniendo el punto, pero ¿no? ahí está mezclado con las raíces. Pero aquí tienes las representaciones, porque vas a tener más representaciones. Aquí nada más estás considerando la trivial, ¿no? Y aquí ya te estás considerando todas las demás representaciones de dimensión uno, que hay un teorema que te dice que si tienes un grupo cíclico de orden n, entonces todas sus representaciones irreducibles de dimensión uno son n, ¿no? O por ejemplo, si tienes un grupo abeliano finito, todas sus representaciones irreducibles son de dimensión uno, ¿no? Entonces, aquí te fijas justo en todas las representaciones irreducibles de dimensión uno, las cuales están dadas por las raíces de la unidad, pero siguen siendo sobre el punto, o sea, siguen siendo sobre tu mismo generador, ¿no? Lo único que cambia, pues sí, son las representaciones, pero acá ya cambias de generador y solo vas a tener una representación de dimensión P. Entonces es por eso aquí te tomas el X como la clase del punto y el Y como la clase de ZP, porque son los únicos generadores que realmente tienes. Ok, entonces la cantidad de relaciones de abajo debe coincidir con la cantidad de sumandos en principio, antes de simplificar. ¿Qué es lo Ajá. que tienes, no? Ah, ya, ok, ya, Al ya. menos aquí en el caso cíclico bonito, sí. Por Sí, sí, o sea, ejemplo, en general me sí, imagino que Stalin y puedes simplificar ciertas, pero, o sea, en principio es lo que hiciste, o sea, buscas un sí, generador por cada uno de ellos y en cada uno de los sumandos te da una relación diferente y son los que tienes abajo. Ya, sí, ya exacto. lo vi. Ok, gracias, ya, y ahora Bien, sí. sí. Justo aprovechando un poquito eso de los generadores, por ejemplo, tenemos el caso, hicimos el ejemplo para el simétrico en tres letras, ¿no? Y bueno, la relación de los generadores está terrible, está muy, muy fea. Entonces, estas relaciones realmente luego sí se vuelven bastante complicadas cuando ya metes grupos que no son cíclicos, ¿no? Y eso que el simétrico en tres letras no es tan grande, o sea, no es tan complicado a comparación de otros grupos, pero las relaciones luego sí se vuelven bastante complicadas. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mm, En el chat me parece que hay una pregunta. A ver, espérame. En el chat, Miguel Reyes pregunta, dice, una consulta. ¿Todo Ujú. esto vale sobre los grupos H igual a G cociente K, con K un subgrupo normal de G? Mm, bueno, no, yo no sé, me imagino que
que si se refiere a que si esto lo podemos aplicar a los grupos cocientes, bueno, Eh, pero o sea, pues puede ser tipo, cualquier grupo, ¿no? Quizás se refiera a que cuando el grupo toma la forma cociente, sí se puede decir algo extra. ajá, o sea, Ah, que si Probablemente. lo ves como de esta manera, como el G sobre H, o sea, es ajá, o que, bueno, que si oh, H es un grupo cociente, bueno, no, yo tampoco entiendo muy bien la pregunta. No, o sea, Probablemente, a lo mejor puedan decirle que prenda el micro y pregunte a qué se refiere. ajá, sí, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? hola, ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, mi sí, pregunta buenas era tardes. primero, fantástica la charla, excelente. Y bueno, mi consulta era por si había alguna forma de eh, caracterizar en función del grupo cociente, si por ejemplo, em, no recuerdo bien si es que por ejemplo hay grupos que se pueden escribir como uniones de subgrupos normales. mm, Entonces, si en este caso se puede llegar a decir algo sobre el anillo, sobre alguno de los anillos estos que estuvimos calculando. sí, sí, buena pregunta. Mm, Mm, Porque, por ejemplo, yo conozco algunas cosas que, por ejemplo, en la parte de representaciones de grupo, ujú. si el grupo es normal y cumple que es G invariante o, y pasan ciertas cosas, se puede escribir, descomponer al grupo, a la representación como suma de sus representaciones irreducibles, en donde, donde los subgrupos son normales, digamos. Sí, bueno, por Son ejemplo, copias. en representaciones, en teoría de representaciones, hablando así, sí lo puedes hacer, o sea, puedes considerarte, o puedes conocer todos los subgrupos normales a lo mejor del grupo, eh, por medio de las restricciones, ¿no? O sea, por medio de la restricción y de la inducción, puedes obtener información, al menos para el caso de los normales, sí puedes obtener información mediante esas representaciones, ¿no? Las que están dadas por restricciones. Porque si yo tengo una representación, ¿no? Me fijo en un subgrupo, entonces, pues no, nuevamente me voy a fijar en la restricción, ¿no? Pero si la del grupo grande es irreducible, la restricción no necesariamente es irreducible. Entonces el problema está en encontrar o verificar cuando estas restricciones son irreducibles, ¿no? Y ahí entran en juego los subgrupos normales, por ejemplo. Y sí se cumple esto que mencionas, o sea, sí hay como que una relación bonita que te permita identificar o conocer todos los subgrupos normales, por ejemplo, a partir de la tabla de caracteres de la representación. Pero aquí en este caso, ay, no estoy seguro. Por ejemplo, para este anillo de representaciones globales, no estoy seguro, o sea, realmente no lo he pensado si se puede hacer algo análogo. O sea, lo que sí te puedo decir es que ahorita estamos viendo una manera de caracterizar a este anillo, ¿no? En términos justo de anillos de representaciones de subgrupos, ¿no? De subgrupos del grupo y fijándonos en los coinvariantes en el grupo de Weyl, o sea, lo que eso significa y si no estás muy familiarizado. Y justo ahí sí ya te permite recuperar como que información, o mejor dicho, conocer mejor a tu grupo, al anillo de representaciones globales a partir de lo que ya sabes del anillo de representaciones, ¿no? Porque lo estás caracterizando como el anillo de representaciones sobre subgrupos, de subgrupos del grupo, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, y eso lo hacemos justo para poder identificar un teorema de completación, ¿no? Análogo al de Atilla, por ejemplo. Pero lo que mencionas no estoy seguro realmente, no lo he pensado si tiene utilidad o si puedes decir algo, como lo puedes hacer en el caso de representaciones.
porque luego, aunque sí son, digamos, similares, luego sí difieren algunas cosas, ¿no? Y no es tan sencillo como hacer la traducción, digamos. Sí, ahí sí te debo la respuesta bien. Claro, sí, entiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Para el anillo de representaciones, que la manera en la que se define la completación es igual para el anillo de Burnside, igual para el anillo de representaciones globales. Entonces, ¿cómo defines esto, no? Tienes un ideal y tú lo puedes romper en pedacitos, ¿no? Puedes definir una topología que está dada por clases, o sea, unión de clases laterales, ¿no? Y esto, bueno, estos son los básicos. Bueno, los básicos son clases, sí, unión de clases laterales. Ajá. Entonces, esto te permite definir una topología. En general lo puedes hacer para un grupo, para un módulo o para un anillo, ¿no? Que se conoce como la topología iádica, ¿no? O aádica, en donde A es un ideal, ¿no? Entonces, lo que vas haciendo es romper en pedacitos, que es lo que se conoce como una filtración. Vas a tener una cadena de contenciones, ¿no? Pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y aquí, al menos algebraicamente, la relación que tienes con los ideales, digamos, la filtración que defines aquí, surge de las relaciones que obtienes aquí, ¿no? Al fijarte en cómo son estos de aquí, ¿no? Que también tiene relación con cómo es el producto ya en el anillo. Entonces, este lo estás pensando como anillo topológico, ¿no? Porque la topología ya viene dada por este ideal de aquí y lo que haces es romperlos en pedacitos, o sea, tienes tu ideal grandote, te vas fijando como en pedacitos, ¿no? Cada pedacito está dado por las relaciones que obtienes de aquí, de estos de aquí, que a su vez, pues ya necesitas la estructura multiplicativa, entonces todo está relacionado, y el límite, por ejemplo, si tu grupo es un p-silo, pues coincide con la completación p-ádica, ¿no? La que conoces originalmente. Entonces haces el límite de todas esas, ¿no? De cada una de esas relaciones, y ya lo que obtienes es este ideal, ¿no? Bueno, esta completación. Por ejemplo, aquí voy a... Um, aquí. Entonces, ¿qué pasa en este caso, no? Dices, la completación del, del anillo de representaciones globales, ¿no? Respecto a su ideal de aumentación, nuevamente lo defines como el límite de DDG sobre IG a la N, ¿no? Sobre esta idea, sobre la filtración de este ideal. Primero debes de conocer cómo es este ideal, quién es el ideal de aumentación, ¿no? Entonces, eso lo puedes ver fijándote en estas relaciones, ¿no? En esta relación de acá arriba. Haces este cambio de variable y como la completación, en este caso va a coincidir con la completación dosádica, entonces es sencillo algebraicamente hacer este paso de aquí, ¿no? Que ya es como anillo, o sea, esto ya es como anillo, y si lo quieres ver como grupo abeliano, te fijas en las relaciones que estos definen, ¿no? Aquí ya te está definiendo que esto va a corresponder a los enteros dosádicos, y esta otra relación de aquí te dice que corresponde también a los enteros dosádicos, ¿no? Entonces, no sé si queda un poquito más claro esto de las filtraciones. Sí, gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Quiero comentar que me parece muy interesante el tema que estás estudiando ahora, Josué. Y me gustaría preguntarte si en estos temas que estás estudiando
¿has encontrado alguna conexión con temas previos que tenían que ver, por ejemplo, con, me parece que categorías y dualidades? Ay, sí quisiera, pero sí, bueno, lo que estaba estudiando, por ejemplo, en la licenciatura, sí era esta noción del point free topology, de teoría de marcos, topología sin puntos, ¿no? Y veía ya una relación entre estructuras meramente algebraicas con su contraparte topológica, ¿no? Y entonces eso luego me llevaba a, a ver esta noción del point free topology en categorías tensor trianguladas, ¿no? Que es como que lo que me gusta a mí también. Y salía muy, muy bonito, ¿no? Conectaban como que muchas cosas, algunos de estos espacios que salen en geometría tensor triangulada, ¿no? Tienen también su marco asociado. Y ahí pues podías usar las dualidades que ya conoces, por ejemplo, entre marcos coherentes y espacios espectrales. Por ejemplo, el espectro de una categoría tensor triangulada, compactamente generada, es espectral, ¿no? Entonces ya corresponde por estas dualidades a un marco coherente, ¿no? Y entonces ciertas propiedades topológicas ya son más fáciles de trabajar en el contexto de marcos. Y todas estas ideas originalmente surgen en teoría de representaciones modulares, ¿no? O teoría de representaciones de álgebras, como en Carcax o cosas así. Y sí, ahí sí hay una estrecha relación, bueno, entre representaciones, por ejemplo, y categorías tensor trianguladas. Ahorita, como solo estoy trabajando en representaciones de grupos finitos, pues sí es como que muy limitado el campo, ¿no? Pero yo espero que a lo mejor después sí salga por ahí alguna conexión interesante. Hasta el momento, pues no, nos estamos enfocando más en ver el invariante homotópico que determina esta cosa de aquí. Y lo que creemos o la propuesta que tenemos es que esta es una teoría de cohomología generalizada, es decir, como les dije, un funtor que satisface ciertos axiomas, ¿no? Entonces, a lo mejor, ya viendo eso, que es teoría de cohomología generalizada y que a lo mejor se comporta como la K-teoría, pues luego puede salir por ahí a lo mejor algo, alguna conexión con lo que estaba estudiando anteriormente, que sí me gustaría realmente, porque son dos cosas que me gustan mucho, pero por el momento sí, no me he enfocado mucho en eso. Ya a lo mejor después será buen tema para estudiar. Sí, porque justo pareciera que los temas siempre están como si fueran distintos, pero siempre hay conexiones entre distintos temas de matemáticas, ¿no? Sí, Digo, nada más como anécdota, tenemos un estudiante de doctorado que trabaja en temas de prerradicales, pero prerradicales sobre anillos de grupo, ¿no? Anillo o álgebras de grupos. Y entonces se mezclan las dos teorías que uno tiene que aprender de teoría de radicales de manera clásica, pero también hay que estudiar representaciones de grupos, ¿no? Y en el camino surge pues la teoría de representaciones y varios temas que trabaja, por ejemplo, el profesor Gerardo Raggi y algunos otros temas de representaciones de álgebras, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo acumular conocimiento para saber justo luego cómo conectarlos, ¿no? Me parece muy interesante. Gracias, sí, Josué. sí, muchas gracias. De hecho, Raggi y Valero, pues fueron digamos, los pioneros en definir este anillo de representaciones globales, lo definieron en el 2015. Ah, Anteriormente ya había una noción de este anillo, ¿no? Pero se definió de manera un poquito diferente, que fue Sarah Witherspoon en el 93, pero ella lo quería para otras cosas, ¿no? Entonces, como que Raggi y Valero se enfocaron justo en estudiar propiedades del grupo, como pasa con el anillo de Bonsai, que sabes esta caracterización que dio Dress, de que tu grupo es soluble si el espectro satisface tal cosa, ¿no?
Y justo Raig y Valero quisieron hacer algo similar, ¿no? Estudiar propiedades del grupo, pero ya teniendo la información tanto del anillo de representaciones como del anillo de Ponce. Entonces ellos son los que han estado trabajando pues mucho en este anillo. Digo, realmente no hay mucha bibliografía para estudiar y hay algunas dudas que todavía se tienen sobre este anillo, pero sí, el siguiente paso que nosotros queremos junto con el doctor Cantarero, pues es definir este anillo, pero ya no para grupos, sino para algo que se conoce como sistemas de fusión, que es hacer teoría de grupos, pero alrededor de un subgrupo de silo, ¿no? Un P-subgrupo de silo. Entonces, sí, por ahí vamos. Comentabas, ¿no? Si todavía no hay suficiente bibliografía, quiere decir que hay bibliografía que hay que escribir. Sí. Les tocará comenzar. Bueno, muchas Sí. felicitaciones. Gracias, Josué. Gracias. Y muchas gracias por tu plática, Josué. Estuvo muy padre, pero también muy... hay muchas cosas que checar con detalles, ¿no? También. Ujú. Sí. Sí, Sí, sí. sí. No. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Miguel Reyes dice que muchas gracias, excelente pregunta y saludos desde Argentina. Saludos. Ujú, Entonces nos despedimos. ujú. Bueno, nos vemos. Que estén Muchas bien. gracias. Que estén bien. Gracias. Adiós. Gracias, chao.